Fuerzas Armadas recogen a mexicanos que huyeron de Ucrania. Captan fila de soldados de 27 kilómetros. Y Fiscalía narra cómo ocurrió el fusilamiento en Michoacán. En el lugar se recolectó... Bienvenidos al Caporal del 28 de febrero. ¡Comenzamos! ¿Recuerdas el caso de los normalistas que han tomado casetas en diversas ocasiones y el pasado de febrero le echaron un camión a la Guardia Nacional y a la Policía de Guerrero? Lo que ves en pantalla es un cartel de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos para celebrar el aniversario 96 de su fundación. Van a estar la banda El Recodo y la original banda El Limón. Según empresarios, tan solo El Recodo cobra 1 millón de pesos por evento. Y la Secretaría de Educación de Guerrero ya se deslindó de esta fiesta, pues aseguró que el gobierno estatal no ha aportado dinero para este evento. La entrada costará 250 pesos por persona. En enero, en medio de la disputa con el senador Ricardo Monreal, el gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García, aseguró que acataría la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que incluía la derogación del Código Penal Estatal el delito de ultraje a la autoridad por ser violatorio de los derechos humanos. Desde luego que vamos a atender. Nos interesa mucho que se dé cabal cumplimiento a lo que estipula la ley respecto a los derechos humanos. Y si tenemos que corregir, corregimos. Incluso el gobernador envió la iniciativa al Congreso local. La confirmación de recibido la puedes ver en pantalla. Pero en febrero, una vez que en el Senado se dio por terminada la comisión especial que investigaba los presuntos abusos del gobierno de Veracruz, se dio por terminada por presiones al morenista Ricardo Monreal, Cuitláhuac decidió echarse para atrás y empezó a defender nuevamente la permanencia en el Código Penal Estatal del delito de ultraje a la autoridad, justificando que con su derogación quedarían en libertad varios delincuentes. Su última defensa llegó este domingo 27 de febrero, cuando el gobernador envió una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación argumentando el por qué debe permanecer este delito. Derogado, por cierto, del Código Penal Federal en el 2016, precisamente por ser violatorio a los derechos humanos, pero que permanece en el Código Penal Estatal. La carta fue enviada un día antes de que la Suprema Corte de Justicia sesione para discutir la constitucionalidad del delito. Esa sesión ocurrió hoy, lunes 28 de febrero. La Suprema Corte finalmente decidió invalidar el delito, 10 votos contra 1, por considerar que viola el derecho humano a la libertad de expresión y al principio de taxatividad penal, pues permite castigar con prisión un amplio espectro, un amplio número de conductas. Esta sentencia tiene efectos retroactivos, lo cual significa que quedarán absueltas todas las personas acusadas con base en el artículo 331 del Código Penal de Veracruz. El gobernador ya reaccionó ante esto y anunció que presentará una iniciativa para mantener el castigo en contra de quienes agredan a servidores públicos, para que permanezcan en prisión, y lo hará con una redacción distinta a la que está en el Código Penal Estatal. Aseguró que el Congreso Estatal de mayoría morenista pues le ayudará a aprobar en breve esta iniciativa. Quien agreda con violencia como con armas, ¿sí? Ya ahora vamos a hacerlo más textual, vamos a cambiar el tipo, ya no es ultrajes a la autoridad, tendremos que hacer este análisis. ¿Y cómo van las cosas en Ucrania? Ayer te traje este video a este canal. El avión Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana de las Fuerzas Armadas finalmente aterrizó en Bucarest, Rumania, en donde ya esperaban mexicanos residentes en Ucrania que se trasladaron hasta este punto para ser repatriados. Las autoridades no tienen certeza del número de mexicanos que traerán, pues aún hay varios tratando de llegar a Bucarest desde distintos puntos de Ucrania. Así que esperará unos días hasta que hayan llegado los que hayan querido y podido. Adicional, también están valorando traer a México a personas de otros países latinoamericanos. En tanto, finalmente entablaron negociaciones delegaciones diplomáticas rusas y ucranianas. Las primeras negociaciones sí terminaron por realizarse en Bielorrusia. Rusia prefirió no iniciar estas pláticas manifestando su posición y Ucrania pidió el alto al fuego de manera inmediata y el retiro de las tropas rusas de su territorio. Tras las conversaciones, ambas delegaciones regresaron a sus países y, tras establecer cada quien sus prioridades, propusieron una segunda ronda de negociaciones. Sin embargo, pese a estas negociaciones, los conflictos avanzan.
En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky firmó una solicitud para que su país se una a la Unión Europea, mientras que Rusia, pues las fuerzas continúan su avance. Según imágenes satelitales de Maxar Technologies, lo que se ve en pantalla es un convoy militar ruso de 27 kilómetros de largo con cientos de tanques, artillería y vehículos con soldados, acercándose a Kiev. Están a tan solo 48 kilómetros de la capital ucraniana, según estas imágenes satelitales. En tanto, el empresario Elon Musk echó a andar en Ucrania un servicio de internet satelital llamado Starlink de su compañía SpaceX. El objetivo inicial de este proyecto es llevar internet vía satelital a lugares de difícil acceso de todo el mundo, pero ahora lo ha echado a andar en Ucrania. En tanto, Twitter informó que está agregando etiquetas y reduciendo la visibilidad de los tweets de los sitios web de medios afiliados a Rusia como RT Noticias y Sputnik. Esta plataforma se suma a las acciones de sanción de otras empresas como Google y Meta, que han quitado a estas agencias la monetización en sus redes sociales. En el terreno deportivo, la FIFA endureció sus sanciones en contra de Rusia y las igualó con la UEFA. Suspendieron todas las actividades de las selecciones y clubes rusos de competencias internacionales. Es decir, Rusia no va a participar en el próximo Mundial de Qatar en este año. Y el equipo femenil de Rusia también quedó fuera de la Eurocopa, que se va a jugar en julio. Estás viendo en pantalla en este momento a Yuri Bernidup. Fue director técnico del Sheriff, un equipo de fútbol que hace apenas unos meses venció al Real Madrid de manera impresionante. Dejó su trabajo como director técnico y se unió al ejército ucraniano. Lo mismo hizo el boxeador Vasil Lomachenko, quien ha confirmado esto en sus redes sociales. Ayer por la tarde ya te adelantaba del fusilamiento de personas afuera de un velorio de la comunidad de San José de Gracias en Michoacán, municipio de Marcos Castellanos. Sin embargo, no quise traerte el video de manera inmediata por falta de información para poder contextualizar. Seguramente has visto el video, te muestro solamente una parte. Omito los detalles fuertes a propósito para centrarme en lo meramente informativo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Testigos grabaron el fusilamiento de personas que fueron sacadas de un velorio este domingo 27 de febrero en San José de Gracia, Michoacán, un poblado fronterizo con Jalisco, con presencia y dominancia principalmente del cártel Jalisco Nueva Generación. La estimación oficial fue de entre 10 y 17 muertos, lo cual representaría la masacre con mayor número de víctimas en lo que va de este 2022 en todo el país. Después del hecho también fue registrado un enfrentamiento a tiros. En un primer reporte, la Fiscalía del Estado de Michoacán informó que personal de la unidad especializada en la escena del crimen revisó el lugar y encontró el lugar del presunto crimen recién lavado, una bolsa con envases de productos de limpieza, cartuchos percutidos de diversas armas de fuego y una motocicleta y 2 vehículos que tenían daños por disparo y de arma de fuego. Pero no encontró cadáveres, personas heridas, hombres armados ni manchas de sangre. El gobierno de Michoacán pidió a las autoridades locales de la zona que aporten más información para esclarecer el hecho. Este lunes, ya 28 de febrero, tras nuevas revisiones, el fiscal del estado Adrián López actualizó la lista de lo encontrado. Cartuchos de arma de fuego, una bolsa con restos de masa encefálica, pero descarta que estas pertenecieran al de los fusilados. Dijo que tras la balacera los cuerpos fueron retirados en camionetas, es decir, confirma el fusilamiento y que los cuerpos fueron retirados. Dijo que las víctimas pudieron ser cercanas a una persona a la que identificó como Alejandro G., alias El Pelón, quien fue interceptado en el velorio por su grupo rival. El velorio, el funeral, era de la mamá de Alejandro G. La gente del funeral entonces fue obligada a entrar a la casa para que los adversarios de Alejandro limpien el lugar y echen los cuerpos a camionetas para retirarlos. No es posible saber el número de víctimas, dijo el fiscal, ni mucho menos sus identidades. Ahora bien, ¿quién es Alejandro G., alias El Pelón?
según la Fiscalía de Michoacán, es un exintegrante de una célula criminal de Michoacán. Actualmente realiza actividades ilícitas en Colima con un grupo delincuencial de arraigo o asentado en Jalisco. El fusilamiento fue por rivalidades con otra persona, por desapariciones y homicidios de familiares que tenían unos contra otros, en la zona limítrofe precisamente con el estado de Jalisco. Lo que el fiscal cayó, a propósito, fue la identidad del rival y el nombre de los grupos delictivos a los que presumiblemente pertenecen. El fiscal y el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, de afiliación morenista, culparon al ayuntamiento de Marcos Castellano, encabezado por el panista Jorge Luis Anguiano, de tardar en dar aviso a las autoridades estatales una vez que ocurrió el ataque. Esto fue lo que dijo el fiscal de Michoacán. Se determinó que el día de ayer, en ese lugar, era velada en las inmediaciones de un domicilio particular la señora Elisa B., madre de Alejandro G., alias El Pelón, ahí presente, y quien, de acuerdo a entrevistas recabadas, desde muy temprana edad, esta persona era considerada como parte de una célula delincuencial que opera en esa zona del estado. Posteriormente, se pasó a un grupo criminal asentado en el estado de Jalisco, realizando hasta estos últimos días, presumiblemente, actividades delictivas en el estado de Colima. Se obtuvo también información que Alejandro G. y otro sujeto cuya identidad nos reservamos para resguardo de la investigación, mantenían rencillas por la desaparición y homicidio de familiares, lo que se atribuían de manera recíproca. El gobernador de Michoacán confirmó que hasta ahora no se han localizado los cuerpos. Dijo que hay un operativo conjunto con autoridades de Jalisco y del gobierno federal. Dijo que al momento la situación está bajo control, por lo que son seguras las actividades productivas en la región. Por su parte, el gobernador de Jalisco, el emesista Enrique Alfaro, dijo vía Twitter que en los operativos están participando la Policía del Estado, el Ejército y la Guardia Nacional y que han reforzado el límite con Michoacán, por lo que pidió a sus habitantes que estén tranquilos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado esta mañana en su conferencia matutina sobre este tema, ante lo que respondió, entre otras cosas, que había poca información, pero sí había evidencias de un enfrentamiento, que no encontraron los cuerpos, pero sí algunos restos, y que deseaba que el fusilamiento no sea cierto. Te comparto parte de lo que dijo, una respuesta que ha sido también cuestionada por orientarla a criticar a sus opositores, a la prensa, a los conservadores, a los neoliberales. Te muestro la respuesta, continuaré obviamente con el seguimiento sobre el tema. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Esperar a que tengamos la información, porque el reporte que nos envió la Fiscalía de Michoacán y el gobierno de Michoacán es que no han encontrado cuerpos, sí hay evidencias, pero no los cuerpos, porque se habla en las redes sociales de 17 fusilados. Me llamó la atención porque esas noticias, por lo mismo, pues, lo que sucede es que me llama la atención porque ojalá y no sea cierto, ¿no? O sea, y que no sea como lo están difundiendo. Pero me llamó la atención porque el país, Líbano Sáenz, el Reforma, creo que hasta lo trae de 8 columnas, ¿no? A ver.